Buen día, mi nombre es Daniel Rodríguez y voy a presentarles el avance de mi trabajo de tesis titulado Análisis de datos en una metodología de remuneración para ZNI. Mi supervisor metodológico es el profesor Gabriel Eduardo Ávila Buitrago. Los objetivos de mi trabajo son proponer una metodología que utilice técnicas de análisis de datos y que pueda ser utilizada por la Comisión de Regulación de Energía y Gas CREG para regular alguna de las actividades de la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas o ZNI. Los objetivos específicos son: el primero, del cual llevamos un avance del 50%, es identificar los procesos mediante los cuales la CREG adquiere los datos que utiliza para el desarrollo de las metodologías para regular alguna de las actividades de la prestación del servicio de energía eléctrica en las zonas no interconectadas y establecer cómo inciden sobre la calidad de los datos. Del segundo objetivo llevamos el 10% de avance y es establecer cuáles técnicas de análisis de datos son adecuadas para las tareas de recolectar, administrar, manejar y utilizar estos datos para obtener información y proponer una metodología para remunerar una de las actividades de la prestación del servicio de energía eléctrica en la ZNI. El tercer objetivo, cuyo avance es del 5%, es determinar la importancia y los beneficios de los aportes que le haga la CREG la metodología propuesta para remunerar una de las actividades de prestación del servicio de energía eléctrica en la ZNI. El alcance de mi proyecto se estudiará cómo se pueden utilizar las técnicas de análisis de datos en la elaboración de una metodología para remunerar una de las actividades de la prestación del servicio de energía eléctrica en la ZNI. Se propondrá una nueva metodología y se evidenciará cuáles beneficios le ofrece a la CREG para el ejercicio de sus tareas reguladoras. La estrategia metodológica de mi trabajo comprende 7 fases. De esas 7 fases, llevamos avance en las 3 primeras. Una fase inicial en la cual se elaboró una hoja de ruta para describir el fenómeno, las herramientas que hay disponibles actualmente, los recursos que se pueden utilizar y la disponibilidad de esos recursos y su facilidad de uso y acceso. Entre esos recursos están, por ejemplo, convenios interinstitucionales con entidades como el DANE, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios o el IPSE. En la fase 1 se está haciendo un conocimiento del negocio, entonces estamos revisando cuál es la situación actual de las metodologías tarifarias, cómo son esas metodologías tarifarias y cuáles son, qué datos se utilizan para llegar a esas metodologías tarifarias, la periodicidad de esos datos y la calidad que se espera tener de esos datos para poder realizar las metodologías tarifarias. En la segunda fase tenemos un conocimiento previo de los datos, qué datos disponibles hay, cuál es la facilidad de acceso a esos datos, para poder llevar a cabo experimentos, preparar esos datos, evaluar la aplicación de esos datos y qué oportunidades y dificultades hay en la recolección de esos datos. En general, la regulación económica se encuentra dividida en dos grandes grupos o dos partes. La parte que afecta a los precios, las tarifas y las remuneraciones, y la que se relaciona con los principios generales, los aspectos concernientes a las prácticas de los diferentes agentes de la cadena de valor de un servicio público y la intervención del gobierno, el nivel en que interviene el gobierno en las tarifas. Por ejemplo, cuando se da el mínimo nivel de intervención, es decir, cuando el gobierno no actúa frente a las tarifas, digamos que los precios y las tarifas son definidos libremente por los agentes de la prestación del servicio. Algunas veces, cuando hay pocos oferentes para la prestación de un servicio y se encuentra la posible generación de un monopolio o de un posible abuso de posición dominante, entonces la CREG entra a definir mecanismos con los cuales determina cómo debe ser la participación de los agentes del mercado, estableciendo unos precios mínimos y se hacen subastas de energía en las que se cruzan la oferta y la demanda y se encuentra un equilibrio de los precios. Para definir las tarifas de energía,
Se deben cumplir 6 criterios que se establecen dentro de la Ley 142 de 1994. Estos principios son la eficiencia económica, que obliga a que un régimen de tarifas procure que éstas se aproximen a lo que serían los precios de un mercado competitivo, es decir, que las fórmulas tarifarias deben tener en cuenta no solo los costos, sino también los esperados por el aumento de la productividad. Además que estos costos deben distribuirse entre la empresa y los usuarios y que las fórmulas tarifarias no pueden, en el caso de una gestión ineficiente, trasladársele a los usuarios, como tampoco permitir que las empresas se apropien de utilidades provenientes de prácticas restrictivas de la competencia. El principio de neutralidad, por el que debe entenderse que cada consumidor tendrá derecho a tener el mismo tratamiento tarifario que cualquier otro, mientras que las características de los costos que ocasionan las empresas de servicios públicos sean iguales. El ejercicio de este derecho no debe impedir que las empresas de servicios públicos ofrezcan opciones tarifarias y que el consumidor escoja la que le convenga según sus necesidades. El principio de solidaridad y redistribución, por la cual se entiende que al poner en práctica el régimen tarifario se adoptarán medidas para asignar recursos a los fondos de solidaridad y de redistribución, para que de este modo los usuarios de los estratos altos y los usuarios comerciales e industriales pues ayuden a los usuarios de estratos bajos a pagar las tarifas de los servicios que cubran sus necesidades básicas. La suficiencia financiera, por la cual se debe entender que las fórmulas tarifarias deberán garantizar la recuperación de los costos y los gastos propios de la operación, incluyendo la expansión, la reposición y el mantenimiento. Además, que deben permitir remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo haría una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable. La simplicidad, que establece que las fórmulas de las tarifas se deben elaborar de una manera en que se facilite su comprensión, aplicación y control. Y la transparencia, para que el régimen tarifario sea explícito y completamente público, para que todas las partes involucradas en el servicio pues la entiendan y la apliquen. Además se definen dos regímenes tarifarios: la libertad regulada y la libertad vigilada. En la libertad regulada se configura cuando la Comisión de Regulación fija los criterios y la metodología para que los prestadores del servicio calculen sus precios máximos. En la libertad vigilada, los prestadores determinan libremente sus precios de venta de sus servicios, pero tienen la obligación de informarle a la Comisión sus decisiones. Cuando la CREC va a elaborar una metodología tarifaria, teniendo en cuenta los lineamientos de la política pública, inicialmente hace un estudio para establecer cuál es la dinámica del sector, cuáles son los actores del mercado y bajo cuáles condiciones se podría maximizar el bienestar del usuario. Finalmente, se buscan diferentes mecanismos para establecer el equilibrio entre el precio, la competencia y la eficiencia económica, tales como fronteras estocásticas y el análisis envolvente de datos. Para establecer las metodologías tarifarias del servicio de energía eléctrica en la ZNI, la CREC debe determinar cuáles son los datos adecuados y las fuentes idóneas que le permitan llevar a cabo un análisis para establecer las respectivas metodologías tarifarias. Es decir, que requiere elaborar un modelo de datos. Para este tipo de tareas, como la elaboración de un modelo de datos, la CREC por lo general pues acostumbra a contratar consultorías externas y hacer convenios interinstitucionales. Durante las dos últimas décadas se ha discutido mucho acerca de las estrategias y las políticas para aumentar el acceso a la energía eléctrica en el planeta de las zonas fuera de los sistemas eléctricos. Estas zonas son conocidas como off-grid en inglés y denominadas en Colombia zonas no interconectadas o ZNI. La discusión se ha centrado en temas como oportunidades y limitaciones, modelos de negocio para el sector privado, la aceptación y adopción de modelos tecnológicos por parte de la comunidad,
planes de integración al sistema central y estrategias de vinculación de entidades de fomento y financieras. La literatura revisada muestra que las zonas que no están conectadas con el sistema central de energía eléctrica de un país no solo están presentes en Colombia, sino que existen también en países desarrollados y que la gran mayoría de estudios que se han encontrado están relacionados con el problema de la electrificación y en general con aspectos económicos relativos a la oferta de soluciones y las consecuentes oportunidades de negocio que éstas pueden generar. Solo algunos estudios han sido orientados a temas relacionados con la demanda, con lo cual debe tenerse en cuenta la justicia energética, pues no solamente se trata de tener un servicio disponible en las zonas no interconectadas, sino que se debe suministrar el servicio en determinadas condiciones para que sea asequible y de buena calidad. Si bien se ha establecido que se requieren políticas sobre energía eléctrica que aceleren el acceso, particularmente de los sectores de bajos ingresos, pues han recibido menos atención en la literatura los factores como los procesos de gobernanza, la toma de decisiones, la fijación de objetivos, la planeación e implementación de soluciones y cómo la calidad de tales procesos impactan la posibilidad de que se dé acceso al servicio. La complejidad de dichos procesos requiere el uso de análisis de datos empíricos de amplia cobertura. Todos estos enfoques, preocupaciones y discusiones que hablan sobre problemas de oferta y demanda, de ambiente y sostenibilidad, de tecnología y negocios, del sector eléctrico se verán reflejados finalmente en las tarifas del servicio y por ello hay otras discusiones encaminadas a establecer si las tarifas deben ser generalizadas, es decir, una tarifa igual para todos los consumidores o si la tarifa debe ser equitativa, en donde la diferencia se establece de acuerdo con las capacidades económicas de los usuarios y donde aparecen las figuras del subsidio. Por eso es importante destacar que el regulador debe preocuparse por generar con eficiencia las metodologías tarifarias y tener una regulación dinámica haciendo uso del análisis de datos y así poder responder de manera eficaz a los cambios futuros que se presenten y tomar las decisiones que le competan basándose en ese análisis. En esta tabla podemos ver el resumen de los resultados que en este momento tenemos en mi trabajo. Se construyó la estructura del trabajo que se quiere llevar a cabo, se tiene un conocimiento preliminar de la manera en que la CREC realiza pues, las metodologías tarifarias, se tiene el inventario de algunas herramientas disponibles, se han definido los recursos que se necesitan para efectuar el trabajo, se tiene hecha la hoja de ruta de la fase inicial, se tiene el conocimiento inicial del área de experimentación, aunque se puede ampliar un poco más con el tiempo. Se encuentra en desarrollo el estudio de la situación actual en cuanto a la elaboración de metodologías por parte de la CREC. Se están estudiando las metodologías tarifarias actuales para la ZNI y se cuenta con los resultados de un estudio con el que se puede llegar a establecer cuáles son los datos que pueden ser utilizados. Muchas gracias y cualquier duda o sugerencia, por favor, a mi correo de rodriguez@polygram.edu.co.